Esto es Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner. Yo elevo mi mirada hacia ti, en el mundo espiritual donde te hallas. Que mi amor calme tus quemaduras, que mi amor atempere tus fríos, que Él te penetre y te ayude, mientras estás avanzando de las tinieblas a la luz del Espíritu. Pueda mi alma seguirte a las regiones espirituales con el amor que en la tierra la henchía, cuando mis ojos aún te veían. Pueda mi amor ser un bálsamo para lo que ardor te produzca, para lo que pueda helarte. Pueda vivir Él en la unión que no ha podido romper el paso por el umbral. En la luz de los pensamientos cósmicos, actúa ahora el alma que en la tierra estuvo a la mía unida. Que la ardiente vida de mi corazón te alcance como un hálito, cálido cuando tengas frío, fresco cuando estés ardiente. Que mis pensamientos vivan en los tuyos, que tus pensamientos vivan en los míos. Por la vida, el espíritu no hace sino manifestar su fuerza. Por la muerte, revela su misterioso poder de avanzar hacia otra vida más excelsa, atravesando toda muerte para resurgir viviente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Hoy vamos a hablar de un tema sumamente sensible porque hace poco recibimos un correo electrónico de una persona que nos solicitaba una charla de un tema como este, el tema del suicidio. Así que es un tema que quisimos abordar con muchísimo respeto, con muchísimo cariño y con muchísimo cuidado, por la magnitud de la situación. Entonces se nos ocurrió el invitar a una persona maravillosa, amorosa, y que estoy segura que les va a aportar esa luz, ese calor que todos los involucrados en una situación tan delicada como esta necesitan. Así que le doy la más cordial bienvenida a nuestro queridísimo Mariano Casanets. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a Palabra de Rudolf Steiner. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Caro. ¿Cómo estás? Un gustazo, un gusto muy grande estar de nuevo con vos. Pues igualmente nos da mucha alegría poderte tener aquí. Y te hemos llamado porque recibimos una propuesta de tema, una chica que nos escribe para hablar más acerca del tema de la muerte, que es un tema delicado, es un tema especial para todos nosotros, porque tenemos en nuestra conciencia que al final es el camino que vamos a tomar, ¿no? Después de estar aquí vivos. Y bueno, ella hace algunas preguntas que me gustaría que nos ayudaras a responder. Primero, entender bien qué es el alma. Bueno, pero voy a empezar, Caro, si me permitís, Sí. con una observación lingüística que tenemos en el castellano que es muy interesante. Uh-huh. Y es que la palabra morir es un verbo. Uh-huh. Y para también orientarnos hacia el tema del alma y del espíritu, nos va a ayudar este fenómeno. Una vez en una charla con adolescentes, nos preguntábamos cuál es el verbo opuesto, la acción opuesta de morir. Y entonces estuvimos pensando, dándole vueltas, y había dos opciones que quedaron. Una era vivir y la otra era nacer. Y entonces
estuvimos viendo qué es cada una de las dos, qué es vivir y qué es nacer. Y nos dimos cuenta que morir es la acción exactamente contraria a nacer, no a vivir. Vivir no es una acción concreta, pero morir sí. Y entonces nos dimos cuenta que la palabra vivir no tiene opuesto, no tiene un antónimo, digamos, es no vivir, pero no es Ujú. morir. El antónimo de vivir es la negación del mismo verbo, pero no hay otra acción que sea el complemento exacto a ese. Y Claro. nacer y morir son dos actividades complementarias. Ujú, En una entramos en la vida terrenal y en la otra salimos de la vida terrenal ujú. y la pregunta es, ¿qué había antes y qué hay después? Antes del nacer y después de morir. Son las dos preguntas que se abren, no solamente qué hay después de morir, sino también cómo es la manera de ser de un ser humano antes de, no solamente del nacimiento, sino de la concepción y después de la muerte, o sea, del Ujú. efecto del verbo morir. Y estas dos preguntas, como fenómeno, nos pueden ayudar, nos pueden guiar hacia una comprensión más concreta de qué es esto del alma y del espíritu, y no tan abstracta. Claro. Nos queda claro que antes de la concepción y después de la muerte, si hay algún tipo de existencia, cada uno puede plantearse esta pregunta también y ver si la podemos encontrar, ese tipo de existencia. En el caso de que la hubiera, entonces no es un tipo de existencia con un cuerpo físico, claramente, porque en el nacimiento tomamos el cuerpo físico, lo construimos, digamos, Ujú. y con la muerte lo dejamos. Y entonces, para poder ir en pos de una vivencia de estas dos maneras de ser, nos puede ayudar mucho esta idea de que vivir no tiene antónimo, que es una especie de absoluto vivir, y por esto se habla de la vida después de la muerte y de Ujú. la vida antes de la concepción. Estar muerto es lo mismo que decir estar nacido, pero al revés. Habría que decir haber muerto, no estar muerto. Sí, Haber creo que muerto significa ahora vivir de otra manera, sin el cuerpo físico, y haber nacido significa estar viviendo con el cuerpo terrenal, con las experiencias que nos brinda esta posibilidad. creo que alguna vez habías dicho que vivir era inevitable, ¿no? Tal cual, tal cual. Y en parte es exactamente esa la experiencia que en personas que están muy tristes por alguna situación de la vida o en profundas depresiones, es lo que les da la sensación de estar encerrados en la vida. Porque hay la sensación de que la vida es un absoluto. Cuando uno investiga, cuando investigamos maneras de percibir las experiencias de los difuntos, que las hay, y hay testimonios de todas las épocas en relación a este fenómeno y actuales también, hay muchas experiencias. Me gustaría recomendar la lectura de un conjunto de médicos que se dedicaron a mediados del siglo XX a comenzar una investigación sistemática sobre los procesos de duelo y sobre los procesos de los moribundos, por ejemplo, Ujú, percepciones suprasensibles de los moribundos, etcétera. A la cabeza de todo este equipo estaba la médica Elisabeth Kübler-Ross, la médica suiza que ujú. trabajó muchísimo en Estados Unidos. Tiene muchos libros y un libro en especial me gustaría recomendar que es del doctor Raymond Moody, Moody, con Y al final, que se llama Vida después de la vida. Mm. Es una investigación, una sistematización de una investigación de muchos casos de personas que tuvieron muerte clínica y pudieron ser revividas, revivificadas, en el sentido de no terminar de morir. O sea, Ujú. empezó el proceso, pero no terminó. Y que cuentan sus experiencias y estas experiencias están sistematizadas, digamos, estudiadas por este médico y su equipo, Raymond Moody. Vida después de la vida, es un clásico de estos temas. Y es muy importante que hayan sido justamente científicos que acompañan a personas, o sea, médicos, que empatizaron con estas situaciones y que se dieron cuenta que morir no es, digamos, tirar a la basura o tirarse a la basura de un ser humano.
sino que es una profundísima transformación en el tipo de experiencia que está teniendo un ser humano y que en el proceso de ir dejando el cuerpo físico, que es un proceso que tarda un tiempo también, no es inmediato. La muerte clínica no es el final del proceso de la muerte, por eso hay la posibilidad también de que una persona pueda retomar su estar en el cuerpo, volver, digamos, al cuerpo, pero también hay una frontera en la que eso ya no es más posible y donde el proceso de muerte continúa. Habría que recurrir luego a posibilidades de percepción más sutiles para estudiar qué le pasa a un difunto, y de hecho hay muchas personas que lo pueden y lo podemos entre todos hacer. Muchas de estas experiencias se dan cuando nosotros mismos estamos semi separados del cuerpo en el sueño, por ejemplo. Cuando dormimos tenemos en determinados momentos cierta conciencia de nuestras experiencias suprasensibles, muchas de las cuales también nos muestran encuentros con difuntos. Y podemos diferenciar muy bien, si uno se pone atento en los sueños, si la presencia de un difunto en un sueño es un recuerdo o es un encuentro. Es una experiencia bien diferente, es cuestión de prestar atención. Bueno, cuando una persona muere o antes de la concepción, como la manera de vivir, digamos, es un tipo de experiencia, podríamos decir, más amplia que la que tenemos cuando tenemos una frontera corporal tan clara como la del cuerpo físico. Esta manera de vivir un poco más expandido, si se quiere, también la conocemos durante la vida terrenal, sobre todo la conocen las madres en particular y los padres también, o los maestros, cuando tienen una conciencia un poco más expandida de lo que está pasando en los otros, en los niños en el aula o con los propios hijos. Hay una percepción sutil que no viene de una percepción directa del cuerpo físico y que nos promueve una experiencia bien concreta. O sea, a mi hijo le está pasando algo, o al niño aquel le está pasando algo, o necesita tal cosa. Tenemos percepciones suprasensibles, que significa con sentidos más sutiles que los sentidos físicos. Tenemos un montón de sentidos, muchos más que los famosos 5. Es cuestión de estudiarlo también. Algún día, si querés, podemos hacer una charla sobre nuestras experiencias sensoriales para poder brindar a la gente que quiera escuchar un poco de sistema, de estructura en la comprensión de los sentidos. Y gran parte de estas sensibilidades las llamamos anímicas. Por ejemplo, la experiencia de un sentimiento. No vamos a encontrar los sentimientos en el cuerpo, vamos a encontrar el efecto de un sentimiento en el cuerpo. Por ejemplo, que nuestras mejillas se enrojecen, que nos ponemos colorados, o que nos sentimos tensos, o el famoso, todo lo que es el estudio de los fenómenos psicosomáticos. Los fenómenos psicosomáticos son fenómenos anímico-corporales, lo traduzco al castellano, digamos. Es una palabra griega. Psige es alma y soma es cuerpo, psicosomáticos. Y hace referencia la palabra a que son fenómenos que se generan en la experiencia anímica, psíquica, si uno quiere. Anímica es la palabra en latín, ¿no es cierto? Psíquica en griego, es lo mismo. Y que repercuten en el cuerpo, en el soma. Y hoy en día hay un amplio conocimiento de este tipo de fenómenos. Los fenómenos psicosomáticos más extremos son las así llamadas neurosis. Una neurosis es un proceso mediante el cual un fenómeno anímico repercute en el sistema nervioso. Hay otros también. No, quito el tema de más extremos, hay otros también más extremos, pero como arquetipo, como tipo de fenómeno, las neurosis. Los fenómenos que comienzan en el cuerpo y repercuten en el alma se llaman psicosis. O sea, son aquellas que llevan el nombre del alma, digamos, el efecto, las psicosis. Por eso se tratan de manera psiquiátrica, con medicación, porque son problemas del cuerpo. Las neurosis se trabajan con terapia psicológica, justamente porque son problemas del alma, que repercuten en el cuerpo, pero el origen está en el alma.
Y esto es algo que en la cultura moderna es muy conocido. Digamos, ya no necesitamos suponer que el estudio de fenómenos anímicos queda reservado a ambientes, digamos, esotéricos, sino que son fenómenos más y más conocidos, sistematizados, solo que necesitamos perderle miedo a la palabra alma. No es algo raro, es todo el conjunto de experiencias que tiene un ser humano más allá de lo que se percibe físicamente. Por ejemplo, el fenómeno del pensar. Nuestros Mm, pensamientos tampoco los hallamos en el cuerpo. Hallamos el efecto, la repercusión de la actividad del pensar en el cuerpo. Hay interesantísimas experiencias de estudios en las neurociencias donde ya se han detectado fenómenos cerebrales posteriores a la aparición de, por ejemplo, de impulsos volitivos. O sea, cuando yo tengo una idea para que ocurra un acto, no aparece solamente el fenómeno cerebral antes que el impulso a actuar, sino que se ha descubierto que cuando una persona quiere algo y va y se dispone a realizarlo, la aparición, digamos, de la actividad cerebral en determinados casos es posterior a la aparición de la idea. La actividad del pensar, y esto es algo que también se sabe hace mucho tiempo, es independiente del cerebro, sino que el cerebro está al servicio, todo el cuerpo está al servicio del pensar como una especie de herramienta de esta actividad. Pero los pensamientos, pensemos en cualquier cosa, en lo que querramos, no vamos a encontrarlos en el cuerpo. Son fenómenos puramente anímicos. Y como tienen los pensamientos ya un carácter objetivo, pensemos en la matemática, por ejemplo, vamos a encontrar total objetividad en el contenido de estos pensamientos. A este ambiente de la experiencia anímica la llamamos espiritual. Las experiencias espirituales tienen que ver con lo objetivo, con lo verdadero que se presenta como vivencia en el alma, no solamente con lo meramente subjetivo. Entonces podemos diferenciar espíritu de alma diciendo que alma son las experiencias subjetivas de esa persona y ujú. las experiencias anímico-espirituales son las que tienen un contenido objetivo, por supuesto vividas por siempre una persona, ¿no? Espíritu no es un fantasmita, sino que es un mundo de experiencias donde lo verdadero es vivenciable. Y por eso realmente lo digo concretamente, la matemática es una ciencia espiritual desde el punto de vista de la vivencia. Y es interesante que Rudolf Steiner también describió este fenómeno de esta manera, diciendo que el aprendizaje de las matemáticas es una puerta para ganar confianza en nuestras experiencias espirituales. Porque Ujú, cada ser humano, cuando trabaja matemáticamente, cuando piensa matemáticamente, tiene un encuentro personal, subjetivo, con lo que es verdad. Subjetivo no significa relativo, no significa menos verdadero, significa ujú. realizado por un sujeto, por un sujeto. Una experiencia subjetiva de lo verdadero. Y entonces la persona va ganando confianza en la búsqueda de lo verdadero por propio esfuerzo. Cuando una persona fallece, podemos ahora especificarlo un poco más, pierde una gran cantidad de experiencias que surgen de tener un cuerpo físico, de estar en cuerpo físico. Y se intensifican las experiencias puramente anímicas y anímico-espirituales. Es como cuando, por ejemplo, uno pierde el olfato y se intensifican otras experiencias sensoriales, cuando una persona pierde la vista y se intensifican otras experiencias sensoriales. Es exactamente el mismo fenómeno, pero ahora habiendo perdido una gran cantidad de experiencias sensoriales que tienen que ver con el cuerpo físico. Y una persona que fallece empieza a tener una intensidad enorme en estas otras experiencias que normalmente en la vida terrenal las tenemos más suaves. Por ejemplo, nuestros sentimientos. Algunas veces tenemos sentimientos muy fuertes, pero un difunto los tiene aún más intensos. El mundo de nuestros pensamientos, por ejemplo. Todo ese mundo de percepciones sutiles, de las que hablábamos antes un poquito, Ujú, se intensifica un montón. Los recuerdos, por ejemplo. Y en particular se intensifican las experiencias morales. Es decir, la posibilidad de vivir
lo que para mí está bien o está mal. Ya no vienen más, digamos, los placeres del cuerpo, ya no compensan, los displaceres del cuerpo no justifican más nada, se pierde todo eso, pero no se pierde la experiencia anímica, sino que se intensifica. Y esto hace que también se gane, el difunto gana una enorme capacidad de juicio moral. Ujú. Crece, digamos, moralmente de repente, o en corto tiempo, y empieza a mirar su vida, a recordarla. Esto, ahora digo un par de palabras que se pueden encontrar en los libros como descripción de estos fenómenos. Cuando una persona muere, tiene la experiencia así llamada del panorama de su vida, una especie de flash de recuerdo de lo que fue su vida terrenal que acaba de abandonar durante unos días, un par de días, 3 días más o menos, dependiendo de la situación. Y esto es un proceso que está relacionado con el ir dejando el cuerpo. El cuerpo no se abandona de un momento a otro, sino que hay un largo proceso, y por eso en las diferentes culturas de la Tierra se fue realizando el velatorio para un difunto. No es solamente para que la gente venga a despedirse, sino que es el cuidado del Ujú. proceso de desencarnación. Esa persona está desencarnando durante un par de días, así como una persona va gestando su encarnación durante 10 meses lunares. No es Ujú. de un momento al otro. Son procesos, no son situaciones instantáneas. Los seres humanos vivimos procesos, Ujú. siempre. De hecho, esa es la palabra vivir. Ujú. Vivir significa algo así como estar en proceso de desarrollo. Y eso no deja de ocurrir nunca. Y Luego de esta etapa de, ujú. de- de 3 días del panorama, comienza otra etapa de revisión desde esa perspectiva moral intensificada de todo lo que pasó en la vida. Y es una etapa muy fuerte de, podríamos decir, de esencialización. ¿Quién soy realmente? Es una especie de orden, se va haciendo orden en los sucesos, en los recuerdos. Y a veces no es fácil esa, ese recuerdo, esa revisión. Dura varios años, y yo sé que estoy hablando ahora de resultados de investigación suprasensible y no estoy hablando de cómo se hace, yo lo sé. Pero bueno, tenemos este rato y después en algún otro momento podemos profundizar. Y dura varios años. En diferentes culturas se llamó a este proceso de diferentes maneras. En una palabra que tenemos en un ambiente, digamos, los ambientes latinos tienen un gran tesoro lingüístico desde el catolicismo también en cuanto a estos temas, que si bien hay decadencia en la comprensión de ciertos fenómenos, allí las palabras las conocemos y podemos resignificarlas. La palabra que hace referencia a ese proceso de varios años de revisión moral profunda de nuestra última vida terrenal es purgatorio. Ujú. Purgatorio significa el proceso de purificación. En griego se lo llamaba la catarsis también. Ujú. Catarsis significa proceso de purificación. En latín, purgatorio. Una purga, cuando uno está empachado, Ujú. una purga es justamente un proceso de purificación. De ahí viene. Ujú. No es nada malo, sino que realmente es un proceso muy profundo de esencialización. Cuando una persona fallece, los seres humanos fallecemos de muchas maneras diferentes. Si uno intenta imaginarse cómo va a ser la manera propia de fallecer, seguramente es aquella que nos podemos imaginar, y por eso necesitamos de alguna manera estar abiertos a lo que el destino nos va a traer. Cuando, cuando el fallecimiento ocurre de una manera suave, digamos así, normalmente lo vinculamos con una experiencia agradable, Ujú. a ese fallecimiento suave. Pero ¿qué significa un fallecimiento suave? Por ejemplo, en este momento hay personas que están sufriendo tanto por una enfermedad o lo que sea, que deciden ir a buscar un proceso de así llamada eutanasia. La palabra eutanasia significa una muerte buena, una muerte linda. Es una palabra griega. El tema es que cuando una persona busca la muerte por Ujú. propia decisión, no deja de ser un suicidio.
incluso una eutanasia. Como Ujú, fenómeno, no estoy hablando moralmente, ¿sí? Estoy hablando fenomenológicamente. Una eutanasia también es un suicidio. O sea, suicidio significa matarse a sí mismo. Suicidio. Todo suicidio, no solamente las eutanasias, tienen un cierto efecto en el alma. Y es, yo fui el que causó esta muerte. Y una eutanasia es un suicidio muy consciente. Hay otros suicidios en situaciones de desesperación violenta, digamos. Por ejemplo, cuando una persona está fuera de sí, en un ataque de ira o en un proceso de desesperación o de ataque de pánico o lo que sea, esos suicidios son más subconscientes y son como más inocentes. Tienen un ujú. carácter más inocente. Casi no son suicidios, son como accidentes. Por ejemplo, Los, una sí. persona, por ejemplo, un jovencito Ujú. que se siente triste porque siente que sus padres no lo quieren, que no le ponen atención, y que para él todo su mundo son sus padres, y como que siente el llamado a mejor me quito la vida porque total Ujú. les estorbo, ¿no? Sí, Eh, Eso, como dices tú, es un accidente, es es algo... casi un accidente, es como si la depresión lo matara, digamos, porque no hay una capacidad de decisión consciente tan clara, tan diáfana. Por eso el efecto de los diferentes tipos de suicidio es diferente después de la muerte. Y tiene que ver con cuánto yo mismo tomé esa decisión, con cuán conscientemente tomé esa decisión, si realmente fue una decisión. En la mayor parte de los suicidios no son decisiones conscientes. Y por eso todo juicio moral en relación a un suicidio está fuera de lugar, porque estamos hablando de situaciones anímicas extremas, de una presión psicológica, de un estrés extremo. Y por eso necesitamos acercarnos a los difuntos, para empezar, que han realizado un suicidio, y luego a sus familiares de la manera más compasiva, más comprensiva y empática posible. Porque estamos hablando del sufrimiento de seres humanos. La revisión moral la va a hacer el propio difunto. Ya con eso tiene más que suficiente. Y va a Ujú, ser justamente un despertar que le va a dar enormes capacidades evolutivas a ese difunto. Rudolf Steiner describe, digo ahora, una de las investigaciones suyas en relación a este fenómeno, dice que el despertar moral después de un suicidio consciente sobre todo, ¿no? Es tan doloroso que esa persona no vuelve a suicidarse en ninguna otra encarnación. Es tan fuerte el despertar moral que produce el shock moral, digamos, que lo catapulta hacia una decisión de siempre de nuevo intentar encontrar el sentido de cada vida terrenal. Pues justamente el suicidio viene con pérdida del sentido, ¿no? Y la tarea de quienes acompañamos, de todos nosotros, todos los seres humanos, que estamos en contacto con personas que están transitando estas experiencias, necesita ser realmente muy empática y muy concreta, una ayuda concreta en las situaciones que se están viviendo. Por ejemplo, intentando comprender lo que se está viviendo, para luego desarrollar un acompañamiento en especial del difunto que le permita, eh, que le permita encontrar calma, que le permita encontrar sosiego, calor anímico o frescura también si está ardiendo en el alma por darse cuenta lo que pasó, por estar ujú. dándose cuenta de lo que pasó. O sea que hay alguna manera de que los que se quedan acompañen a esa persona con alguna oración, algún... Totalmente, totalmente. Pero no solamente con una oración, digamos, de receta, Claro, con claro. un texto, sino cada vez que pensamos en ellos, es más con una actitud que con una oración. ¿De Mm, qué manera pienso en su proceso? ¿De qué manera pienso en lo que pasó? ¿De qué manera pienso en el propio rol que cada uno jugó en ese proceso? Porque mucha gente se culpa a sí misma por un suicidio de un familiar. Y por supuesto es un tejido de relaciones y de responsabilidades muy complejo
que es necesario ir acompañando y abarcando con cuidado, con ternura, con ausencia de juicio moral externo. Cada uno está encontrando su camino en la comprensión de lo que pasó y de lo que quiera seguir pasando. Pero sí, Y justamente es muy, muy importante incluso ese acompañamiento, que esa persona no se sienta sola en lo que le está pasando. claro, yo creo que a veces, bueno, cuando tú tienes un ser querido que decide quitarse la vida, es muy duro, muy doloroso porque no sabes en dónde refugiarte, ¿no? Sí, O sea, digo, si a mí me pasara, pues, no sé, sería como que con desesperación estaría buscando a alguien que me ayudara a curar esta herida y no sabría exactamente qué ponerme, ¿no? sí, Para sí. curarme. Sí, es realmente, es una explosión de preguntas, de revisión también de la propia vida. Uno empieza a revisar todo lo que pasó, cómo fue, cómo es que se llegó hasta esto. O sea, un suicidio detona un proceso de revisión para todos. Y por eso es importante pedir ayuda. Y hoy en día hay muchísima gente muy bien preparada en estas cuestiones. Hay incluso formaciones profesionales en el acompañamiento en el duelo. Hay formaciones profesionales para el acompañamiento de difuntos mismos. En el ámbito de la antroposofía hay varios, incluso en Buenos Aires hay una formación que se llama El Faro, Ujú. que se dedica a acompañar a personas, a formarse para acompañar familias y situaciones de este tipo. Hay un montón en todo el mundo. No es un tema tabú ya. Ya Ujú. salimos de la etapa del tema tabú con respecto a la muerte y podemos realmente dar pasos significativos para una cultura del acompañamiento de los procesos del morir que sea más realista, que no tenga ese dedito acusador o que tenga el mero dolor por el dolor mismo, sino que podamos acompañar los procesos del morir como acompañamos los procesos del nacer, de la gestación y del nacer. Y en ambos ámbitos necesitamos crecer culturalmente, en el respeto de los procesos, en la comprensión y en el amor por lo que está pasando allí. Sabiendo Claro. que son procesos muy significativos para los seres humanos que están involucrados, todos. ¿Y queda algún mensaje de esperanza para las personas que pasan por este proceso, para los que se quedan vivos y para los que se van? Para los que se quedan encarnados, Ujú. Para los que se quedan todos encarnados y están vivos, los difuntos es también están verdad. vivos. Para los que se quedan encarnados y Sí, para los que... bueno, me gustaría que todo lo que estuvimos charlando tenga una sensación de esperanza, porque justamente la hay. Ujú, ujú, Y me parece que, digamos, la experiencia de la esperanza surge de salir del, del dedito acusador ujú, y darnos cuenta que podemos transitar estos procesos de manera higiénica, realista, saludable, amorosa, acompañarnos mutuamente. Y para mí la clave es darnos cuenta que un difunto no deja de vivir, que ujú, muerte no es lo opuesto de estar vivo, sino que es una transformación profunda, radical en la manera de estar vivo. Tomar esto en serio y empezar a investigar. ujú. Y realmente con coraje investigar, salir de los prejuicios que podamos tener con respecto a si se puede o no se puede estudiar, hay método, hay posibilidades de percepción. Necesitamos eh, tener el coraje de ir hacia ellos. Muchas de estas experiencias las tenemos todos, todo el tiempo, solo que nos falta eh, un contexto de conceptos para entender lo que vivimos. Ujú. Y es posible obtenerlo, es posible crecer en esa dirección. Claro que sí. En ese sentido, invito a todos aquellos a los que les pasa, que están en una situación donde necesitan acompañamiento o comprensión, que busquen personas que los puedan acompañar empáticamente. Es posible que no digan, bueno, ya está, terminó, ahora hay que seguir para adelante.
es como un facilismo que duele más. Claro. Hay mucho por conquistar en estas experiencias como cultura. Mm. Ujú, sí, Bueno, entonces eso, el rodearse de personas que te sí. cuiden, ¿no? Buscar personas que entiendan estos fenómenos, que los estén investigando, que los estén acompañando y para ir dando pasos en los procesos. Y para empezar realmente intentar ese diálogo interior con los difuntos, prestar atención a los sueños, sin ningún texto en especial, simplemente decir, hola, ¿cómo estás? Y Mm, ver qué pasa, como es sí. el eco anímico de ese saludo. Mm, ¿Qué necesitas? Acá estoy, te abrazo, te acompaño, te pienso, te perdono, te recuerdo, te amo. Uno puede seguir dialogando con los queridos difuntos. claro, y es que a veces yo creo que cuando alguien ya no está o sea, físicamente con Claro, nosotros, es una, digamos, una despedida que duele mucho decir adiós, que tenemos nosotros que aprender a soltar, ¿no? A dejar ir. sí, Y que sí, muchas veces ese soltar nos trae un aprendizaje. Es duro, ¿no? Pero nos deja sí. algo. Es soltar como cuando alguien se va de viaje. Ujú, Es como, nos duele más de lo que nos tendría que doler, digo, porque mm, suponemos que la persona deja de existir y no es así. mm, Comparemos la experiencia, tratemos de pensar en la experiencia que está teniendo un difunto como la que está teniendo alguien que se fue de viaje y no lo vemos. Y que nos mandamos cartas. Y esas cartas son ese diálogo anímico, esa oración, si se quiere, o ese diálogo con ese difunto interior. Y no es solo un recuerdo lo que vamos a tener. Animémonos a diferenciar las experiencias que vamos teniendo en ese diálogo y vamos a ver que encontramos un mundo muy, muy eh, diferenciado y muy, muy concreto de encuentros y de experiencias con mm. ellos, con los difuntos. Y esto es algo que no es nuevo, esto se viene cultivando a lo largo de milenios en la humanidad, solo que por un ratito nos olvidamos de eso. Ujú. En el auge del pensar materialista, es como que nos olvidamos de todo eso y lo estamos recuperando. Y mira, yo recuerdo que de niña como que tenía muy claro, ahora me vino la imagen, tenía muy claro el proceso. Yo siempre explicaba, mira, te mueres, te vas al purgatorio, y si en el purgatorio decides que te has portado bien o te has portado mal, pues te vas al cielo o te vas al infierno, ¿no? Claro, porque yo estaba creciendo en una religión católica. Claro, es una Entonces visión tenía como, simplificada, sí. exactamente, tenía esa concepción, pero ahora como que lo veo como con toda esta explicación, con toda esta información, mucho más grande de lo que realmente es, pero me ha sorprendido que hayas mencionado también la parte del purgatorio. Sí, sí, porque es una palabra que hace referencia a un tipo de proceso nada más, solo que se le fue pegando un montón de sensaciones. Voy a recomendar un libro, ¿te parece? Me parece. ¿Mm? Para los que quieran acercarse al tema más. Es un Ujú, libro de Rudolf Meyer, Meyer, Rudolf Meyer, que se ujú, llama En torno al destino de los muertos. Es un libro hermosísimo ujú, donde él sistematiza este conocimiento en un lenguaje moderno que nos ayuda realmente a orientarnos en la comprensión de lo que está pasando y también abre perspectivas para el encuentro con los difuntos allí. Es un mm. hermosísimo libro en torno al destino de los muertos. En Argentina está editado por la editorial Antroposófica, me parece. Pero bueno, hay que buscarlo, está en diferentes lugares, Ujú, en diferentes idiomas, es un libro excelente. En torno al destino de los muertos. muy Y por bien. supuesto los libros, como dije, de Raymond Moody, de Elizabeth Kübler-Ross, y etcétera, hay un montón. Elizabeth, Kübler, K, U con ujú, diéresis, B larga, L-E-R, guión R-O-S, Ross. ujú, Kübler-Ross.
Perfecto. Hay muchísimos libros de ella. Pues yo creo que esta ha sido una primera mirada a ese tema que es que es muy complejo por las Sí, condiciones y por lo que pudo haber pasado y por un montón de factores que están ahí en medio, ¿no? De una situación así. sí, porque también colisiona lo que estamos viviendo con lo que hemos, digamos, aprendido cosmovisionalmente. Y esto nos pone también en una crisis cosmovisional. Exactamente. Tenemos que volver a mirar el mundo como cómo comprendo yo el mundo. Exactamente. Por eso esta oración que tiene Steiner de oración a los difuntos me parece muy bella, porque al final, como dices tú, es acercar ese calor anímico a nuestros difuntos y es una manera bella de acompañarlos, además de las comunicaciones que tú necesites tener. Ujú. eh, ¿Tienes el texto ahí, Caro? no, Yo no lo tengo aquí. Pero bueno, sí hay muchos. Rudolf Steiner, en su profunda comprensión de estos fenómenos, fue ayudando a orientar ese tipo de encuentro a través de algunos textos, como si fuesen pequeñas meditaciones u oraciones, no para decirlas automáticamente como recetas, sino para orientarse mm, en el gesto del encuentro, exactamente. a través de esas palabras. Sí, pero son muy bonitas el decir, Sí, como dices tú, ¿no? Igual en algún momento, incluso decir te perdono o sí, perdóname. sí. Es un proceso que va a ser muy doloroso seguramente, pero que O va a no, ¿sabés aliviar. que es llamativamente hermoso? Ujú, Sí, yo intento siempre intento quitarle ese peso, digamos, de que todo lo que tiene que ver con la muerte tiene que ser doloroso, ujú, sino que hay experiencias muy hermosas en el camino también, ujú. justamente, muy, pero muy hermosas. Sí, sí es verdad. Em, algunas veces cuando yo pienso, digo, si me muriera mañana y mi hija quedara sola, la quiero tanto que estoy segura que le va a llegar. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Esto lo describen muchísimas personas acerca de cómo sobre todo en la muerte de padres de niños pequeños, cómo esos padres siguen criando a esos niños desde el mundo de los difuntos, pero enormes cantidades de experiencias, Ujú, tanto de esos niños como de aquellos adultos que, que los acogen, como esos adultos sienten la compañía, la guía y la inspiración de los padres que han fallecido. ujú. Pero es hermoso ir en pos de estas cuestiones. Uno se da cuenta que somos los seres humanos seres muy grandes, Claro. más que lo que uno se imagina como desde una cosmovisión materialista bastante torpe. Sí, que lo quiere simplificar todo y al final. Sí, que se muestra impotente ante estos fenómenos Ujú, y que necesitamos realmente una ciencia del alma y una ciencia del espíritu fenomenológicamente concreta. ujú. Para eso debería estar la psicología, pero uno dice la palabra alma en la facultad de psicología y la gente te mira rara, aunque es la traducción al latín de la palabra psique, nada más. Pues muchísimas gracias por estas palabras de esperanza, de amor y bueno, sin duda, yo me quedo, como dices tú, con esa belleza y con esa conciencia de que somos más grandes de lo que creemos que somos. Así es, así es. Y realmente cuando uno empieza a darse cuenta de esto, toda la experiencia cambia en la vida, toda la perspectiva de la vida terrenal y de la vida fuera de la experiencia terrenal cambia. Es En verdad. ese sentido, una fuerte invitación a todos a eso, a descubrir las enormes posibilidades que hay de seguir elaborando los vínculos, de seguir participando en el vínculo más allá de la frontera de la muerte y también más allá de la frontera de la concepción, que es todo un mundo de la experiencia preconcepcional. Hay un libro de Peter Selk que se llama Innatalidad, que también es muy lindo de leer,
para entender lo que pasa después de la muerte. Peter Selg, con G al final, que se llama Innatalidad, también de Editorial Antroposófica. Maravilloso libro. Innatalidad es un término que gestó Rudolf Steiner haciendo referencia al proceso complementario de inmortalidad. Así como nacimiento y muerte son complementos, también son complementos inmortalidad e innatalidad. Sí, yo recuerdo que cuando me planteaba el tengo miedo a morir, de pronto decía, bueno, pero ¿y antes de nacer dónde estaba? Tal cual. Sí, Ahí no sí, me sí. daba miedo estar, ¿sabes? Sí, exactamente. Bueno, una persona que está deprimida anhela esa experiencia y por eso puede que se llegue al suicidio. Claro. Siente que allí hay una especie de calma en esa experiencia. El suicida no quiere desaparecer, quiere calma. Por eso es interesante lo que nos propone el anhelo de una persona que luego se suicida, nos cambia la cosmovisión del mundo. Así que bueno, sí, es bien complejo y las experiencias son profundísimas, las que todas las personas involucradas viven. Claro, aquí lo importante es que esté el amor presente siempre, ¿no? El amor es esa posibilidad de vincularnos con pleno sentido, sí, de manera concreta, real. Pues esperemos que estas palabras le hayan sido de utilidad a la persona que nos escribió para compartirnos esta pregunta. Que así sea. Un abrazo muy grande. Y a toda la gente que está atravesando este dolor, o esta sensación, o esta experiencia, pues que les sea de utilidad. Y te agradecemos muchísimo, Mariano, como siempre. Con mucho gusto, Caro, con muchísimo gusto. En el principio era la fuerza del recuerdo. La fuerza del recuerdo ha de hacerse divina. Un ser divino será la fuerza del recuerdo. Todo lo que nace en el yo ha de transformarse para ser algo generado por el recuerdo divinizado, cristificado. En él ha de estar la vida. En él la luz irradiante, que desde el pensamiento que recuerda se verterá en las tinieblas del presente. Que las tinieblas, tal como son hoy, puedan captar la luz del recuerdo hecho divino. Yo estaba unido a vosotros, permaneced unidos en mí, y hablaremos juntos el lenguaje de la vida eterna, y obraremos juntos en donde los actos tengan efecto, y viviremos en el Espíritu, donde los pensamientos humanos se encarnen en el verbo de los pensamientos eternos. Escuchaste Palabra de Rudolf Steiner. Rudolf Steiner. Un espacio inspirado en la vida, obra y legado del fundador de la antroposofía. Un camino de conocimiento que conduce lo espiritual del ser humano a lo espiritual del universo. Palabra de Rudolf Steiner.